Quisiera iniciar esta mañana la enseñanza recordando un pasaje que tiene un contenido profético anunciado por el Espíritu Santo y que señala este tiempo que vivimos como un tiempo peligroso. ¿Y por qué? Porque a medida que vamos leyendo lo que esta porción dice, usted va a estar de acuerdo conmigo de que es evidente de que las características que se presentan allí tienen cumplimiento para nuestros días. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Podemos entonces afirmar que las características de la generación que acabamos de leer corresponden a esta generación, porque describe muy bien las características de lo que vemos permanentemente. Solamente es que usted observe lo que lo rodea en las calles, en su vecindario, en familias cercanas. Lea las noticias, vea informativos televisivos y se dará cuenta que esto ocurre a nivel global, pero también ocurre al interior de algunas familias de la iglesia del Señor. Esas características detalladas en Timoteo, el Señor esta semana resaltó una de ellas, que de alguna manera como que contiene a las otras, porque se nos dice que una persona amadora de sí misma, desobediente, ingrata, aborrecedora de lo bueno, amadora de los deleites antes que de Dios, y que tiene apariencia de piedad, pero que su conducta muestra todo lo contrario, está toda enfocado en la palabra impiedad. Por favor, diga conmigo impiedad, que es la palabra que aparece al final del versículo 2, hombres impíos. Pero no solamente hombres, sino que si usted mira las características que anteceden a esa impiedad, habla de jóvenes desobedientes a sus padres. Y es allí donde se conecta la serie que venimos adelantando acerca de la paternidad, porque este texto habla de una generación de hijos y de jóvenes que fueron malcriados porque sus padres no tomaron en cuenta la palabra de Dios. Y hoy, cuando se mira la conducta de algunos de ellos, el calificativo que se tendría que dar acorde con la Biblia sería el título de mi enseñanza en esta mañana: hijos impíos. Una expresión fuerte, porque la impiedad es, palabras más o palabras menos, falta de temor de Dios en el corazón. Significa que una persona impía es una persona que tiene ausencia de valores morales y de principios espirituales que rigen su obrar, su comportamiento. En el contexto bíblico, la impiedad se refiere a falta de reverencia, falta de respeto hacia Dios, un desacato abierto, voluntario, frecuente a los mandatos de Dios, una conducta que se opone a la naturaleza de Dios, que riñe con su voluntad,
y que se caracteriza por un rechazo y una oposición permanente hacia lo divino. Por eso la crianza de los padres es un gran desafío. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, una de las primeras preguntas que el Señor nos va a hacer es: ¿y qué de tus hijos? Padres, somos responsables de que nuestros hijos crezcan lejos de la impiedad. Y por eso me he dado a la tarea intencionalmente estos domingos de estar insistiendo en los principios de la palabra de Dios, para que ustedes como padres apliquen la palabra de Dios en la crianza a sus hijos. Si son pequeños, qué mejor. Si son grandes, debemos aún provocar que en sus decisiones ninguna de ellas los lleve a apartarse del camino de Dios. Hoy es triste ver a muchos padres con el corazón roto por el comportamiento de sus hijos. Y por eso es importante que en la ecuación de la crianza de los padres a los hijos, Dios sea el centro. Porque si no, el enemigo ganará ventaja y, escúcheme, incubará la maldad y la impiedad en el corazón de ellos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Pero en relación a los padres, yo tengo que decir: por sus hijos los conocerán. Un hijo habla de la crianza que recibió en casa. Ahora, puede que haya algunas excepciones, pero por lo general, el comportamiento y la conducta de un hijo está relacionada con la crianza que sus padres le dieron. Por eso la Biblia insiste que los padres deben gobernar bien sus casas. ¿Quiénes? Los padres, no los hijos. Porque se ha invertido el diseño. Este mundo quiere que sean los hijos los que estén al mando y al control, al punto tal que son los papás los que van y piden permiso. ¿Te parece bien si hacemos esto? ¿Qué opinas? ¿Pagamos con tarjeta de crédito o con efectivo? Y no nos damos cuenta, pero Dios demanda una crianza adecuada, bibliocéntrica, para que nuestros hijos crezcan con temor de Dios en su corazón. En Tito 1:6, una de las características que se buscaba en los que servían al Señor es que fueran irreprensibles, maridos de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes. Pero no solamente creyentes, sino que esos hijos creyentes no estén acusados de disolución y de rebeldía. O sea, que la gente los pueda mirar y decir: sí, él es de buen testimonio. Eso lo examinaban. Y en ese sentido debemos aplicarlo a nuestras vidas. Debemos corregir, exhortar, para que nuestros hijos crezcan siendo cristianos verdaderos. Así que no sé si usted los ha visto de pronto en un restaurante o en la calle, o ha sabido, pero esos jóvenes malcriados, ¿puede pensar en alguno de ellos? Malacarosos. Voltea a mirar a la persona que tiene al lado. Esa no es malacarosa. Un chino de esos grosero con sus papás, que no quiere nada con Dios, rebelde. Piense esto: si usted quiere que su hijo termine así, no lo corrija y déjelo a sus anchas, sin intervenir. Pero eso le va a provocar dolores de cabeza, y más que dolores de cabeza, dolores en el corazón. Amados padres, estamos a tiempo de aplicar los correctivos, porque entre más te demores, más complicado será hacia adelante manejar el asunto. La Biblia me habla acerca de algunos hijos impíos.
En primera de Samuel 2:12, la primera parte de este versículo dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo se llama el título de mi enseñanza esta mañana? Hijos impíos. Ejemplo de ellos, Ofni y Finés. Es que ni el nombre lo tenían bonito, porque ese era el nombre que les pusieron. Ofni y Finés. Atención, eran sacerdotes del pueblo. Es decir, pertenecían al linaje sacerdotal. Fueron instruidos en el camino de Dios y sin embargo se comportaban como impíos. Es decir, sabiendo lo que agrada a Dios, deciden no hacerlo y pecan deliberadamente, dándole lugar a los deseos de la carne, amando a este mundo y entrando así en enemistad en contra de Dios. Y hoy mi propósito es mostrar que la impiedad en los hijos es resultado de una responsabilidad compartida. Por un lado, los pecados propios de los hijos, pero por otro lado, los pecados de la autoridad que debió ejercer, en el caso de nuestra serie, que debemos ejercer como papás y como sacerdotes de nuestra casa. Porque los hijos de Elí fueron considerados por Dios impíos por su propio pecado. ¿Y cómo se llamó el pecado de los hijos de Elí? Impiedad. Pero también su papá y su sacerdote cometió otro pecado que se llamó el pecado de la permisividad. Fue permisivo. Y de eso quiero en esta mañana que estemos meditando. Ahora, usted dirá: yo no tengo hijos o mis hijos ya están fuera de casa, pero piense en sus nietos, piense en usted como hijo de Dios. Mucho cuidado, porque la impiedad es de esas cosas que sutilmente se va instalando en el corazón y se va ramificando, y cuando uno se da cuenta ya está controlando nuestras conductas. Así que, ¿cómo se expresa la impiedad en los hijos? Son dos preguntas que voy a responder. La primera de ellas: ¿cómo se expresa la impiedad en los hijos? Y para ello tenemos que en 1 Samuel 2:12 ver la segunda parte del versículo, donde la Biblia dice: estos hijos no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, eran sacerdotes, pero ¿qué no tenían? Conocimiento del Señor. Cuando yo leo este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, dice: eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: eran unos sinvergüenzas. Me cae bien esa versión. Y no le tenían respeto al Señor. Así que eso me da pie para decir punto número 1. ¿Cómo se expresa la impiedad en los hijos? Al no tener temor de Dios. El no tener temor de Dios. Los sacerdotes que debían ministrar con autoridad al pueblo no conocían a su Dios. No conocían su palabra. No oraban. No les interesaba formarse para servir, a propósito de nuestro sistema de formación en el interior de la iglesia. Eran inconscientes de su responsabilidad, de que ellos portaban la presencia de Dios. Recuerda que eso fue lo que hablamos hace 8 días. Un sacerdote, su primera responsabilidad era custodiar la presencia de Dios. Ellos, aunque lo sabían, aunque lo habían aprendido, no lo aplicaban. Por eso es que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba, porque los sacerdotes eran sacerdotes que no tenían conocimiento de Dios. Es decir, hablaban sin buscar realmente lo que decía el corazón de Dios. Hablaban religiosamente. Por eso el pueblo estaba desnutrido espiritualmente
y le faltaba edificación espiritual. Es tan importante el temor de Dios, porque sabe, todos en un momento dado podemos tener debilidades, flaquezas, tentaciones, pero el temor de Dios nos frena. Cuando una persona tiene en su corazón el temor de Dios, no avanza por ese camino de rebeldía, de apatía, de desobediencia, en el que en algunos momentos todos nos podemos encontrar, pero el asunto es quedarnos y permanecer allí hasta echar raíces. El temor de Dios nos recuerda que Dios no solamente es amor, sino que también es fuego consumidor. Se lo puede decir a la persona que está al lado, es fuego consumidor. Pero dígaselo así, o sea, fuego consumidor. O sea, que se sueñe esta noche con usted esa persona. Porque necesitamos temor de Dios. Es ese temor santo, es ese temor reverencial que los hijos le deben tener a los papás. Es decir, yo soy cercano a mi hijo, pero yo no quiero que él jamás me pierda el respeto. A mí me gusta cuando me dicen, ay, pero es que este personal él le tiene respeto, pastor. Pues gloria a Dios y que me lo siga teniendo. ¿Por qué? Porque ese mismo temor debe ser sostenido en nuestra relación con Dios. El temor a fallarle, el temor a saber que todo lo que yo siembre, finalmente lo cosecharé. Porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Y nos toca apropiarnos de esas porciones aparentemente fuertes de la Biblia, porque es la única manera de que la impiedad no se incube y en el caso de que esté incubada, se desarraigue. Así que, ¿cómo se expresa esa impiedad? Número 1, falta de temor a Dios. ¿Cómo va a orar usted por sus hijos, Señor? Que tengan temor de Dios. Número 2, ¿cómo se expresa esa impiedad? Al despreciar a Dios. En 1 Samuel 2:30 dice el Señor en la última parte de ese versículo: yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian, el Señor hablando, serán tenidos en poco. ¿Puede usted sentir el corazón de Dios en esta porción? El Señor le está reclamando y está diciendo, tú me desprecias. Y es una porción dura. Despreciar es no dar valor a los asuntos espirituales. Es dejar la mesa servida. Es cambiar las prioridades espirituales por cualquier otra actividad. La Biblia habla de Esaú como alguien profano, que es de alguna forma un sinónimo de una persona impía, porque él no le dio valor a la primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Y algunos le dejan servida la mesa al Señor por un plato de lentejas. Desprecian la palabra, mientras en vez de estar tomando nota, están haciendo la lista del mercado ahorita a las 12:30. Están haciendo cualquier otra cosa. Eso es impiedad. Despreciar la iglesia, la iglesucha esa, como algunos se refieren a la esposa del Señor. Despreciar a los pastores. Fueron puestos por Dios, y al despreciarlos a ellos, despreciamos al Señor. Despreciar el trabajo de los servidores de la congregación. No valorar, no honrar los principios de la palabra es una forma de desprecio hacia el Señor. En 1 Samuel 2:13 al 17 se nos habla del desprecio de Ofni y de Finees hacia las ofrendas del pueblo. Venía un criado del sacerdote, enviado por el sacerdote, para que tomaran de la carne del sacrificio. Y el encargado del sacrificio les decía, no pueden tomar de esa carne, tienen que esperar a que se queme, porque es sacrificio. Y yo decía, no, al sacerdote le gusta así, medio cruda, 3/4, término blue. Pero no es para comer, es para un sacrificio.
y a los sacerdotes les importaba 5 y la tomaban. Y dice la Biblia que así menospreciaban, versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es increíble porque nosotros decimos que todos los pecados son iguales, pero este versículo resalta algo, que este pecado, la impiedad, el desprecio a Dios, es muy grande. Y en relación a las ofrendas, cuando usted no toma en cuenta a Dios lo que la Biblia dice en relación a los diezmos y las ofrendas, usted está menospreciando los principios establecidos por Dios. Porque la impiedad es hacer lo que a mí me parezca sin tomar en cuenta a Dios. Dar a Dios lo que yo quiero cuando yo quiera y no lo que Él me pide. Prima mi deseo, está primero mi necesidad que el ofrendar a Él. ¿Cómo más se expresa la impiedad en los hijos? Mucha atención. En 1 Samuel 3, versículo 13, Dios hablándole a Samuel, el joven diferente a los hijos de Elí, dice la Biblia: le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa, juicio sobre una familia, y la juzgaré para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado. ¿Cómo se expresa la impiedad? A través de la blasfemia. Mucho cuidado. Blasfemar, es decir, hablar deliberadamente algo en contra del carácter mismo de Dios, hacia la persona de Dios. La blasfemia no es un pecado hacia otro. La blasfemia es un pecado hacia Dios. Y que el Espíritu Santo nos muestre en qué momento hemos blasfemado en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Blasfemar significa hablar con irreverencia, con insultos hacia Dios, hacia su nombre, hacia su carácter, hacia sus obras. Por eso, papás, usted debe exigir que sus hijos le respeten y le hablen con reverencia. Porque si usted no se los exige, ellos van a terminar tratando a Dios como usted le ha permitido que lo traten a usted. Y cuando hagan eso con Dios, juicio de Dios vendrá sobre ellos. Es tan difícil o tan complicado la blasfemia que la Biblia dice que el único pecado que no es perdonado, el pecado imperdonable, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Ahora, no me refiero a un acto aislado, accidental, o bajo la presión de una circunstancia o de una emoción, sino una actitud constante de rechazo y desprecio hacia Dios y hacia su obra. ¿Por qué es imperdonable? Porque una persona que rechaza permanentemente a Dios nunca va a recibir a Jesús como Salvador. Ahora, qué triste que hijos de padres cristianos tengan que ver comportamientos de impiedad en sus hijos. Número 4, ¿cómo se expresa la impiedad en los hijos? Al cometer inmoralidad sexual. Primera de Samuel 2:22 dice que estos dos hijos, Ofni y Finees, se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario. Ellos cometieron inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué es tan enfática la Biblia? Porque estamos hablando de sacerdotes. Estamos hablando de un linaje escogido para servir a Dios. No hay experiencia más deprimente en un siervo de Dios que caer en pecado sexual.
Ahora, no quiero con esto traer condenación, por supuesto que no, pero la forma más eficaz de impedir que la impiedad se establezca en el corazón de alguien es mostrándole con claridad estos principios. Que usted salga de aquí tal vez incómodo, pero que usted salga aquí con claridad de lo que Dios demanda en su vida. Por eso mucho cuidado con lo que permitimos que nuestros hijos vean en televisión. Yo no sé si usted es un papá como yo, pero iba a decir mis hijos. Mi hijo no tiene televisión en su cuarto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo queremos que lo que se vea en televisión sea algo que pueda ser visto por todos. O si no, se tiene que apagar. Si usted está viendo una serie y llega una escena que sus ojos no deben ver, ¿qué tiene que hacer? Pasarla o cambiar de serie. ¿Qué estamos viendo en el internet? ¿Cuáles son los amigos de nuestros hijos? Debemos mantenerlos alerta para que no se coloquen en una situación de riesgo que los pueda arrasar. Y por eso debemos permanentemente insistir en los límites y que se sometan a ellos. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 6 en relación a la inmoralidad sexual. Creo que esto es versión internacional. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto, porque el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Mire que Pablo también tenía ese tono, porque él quería guardar la iglesia de la impiedad. Preocupémonos cuando en este altar no se predique en contra del pecado, cuando no se haga un llamado al arrepentimiento. Eso es preocupante. Permanentemente tenemos que estar examinando nuestro corazón. Y número 5, ¿cómo se expresa la impiedad en los hijos? Al ser rebeldes. Mire lo que dice Primera de Samuel 2, versículo 25. Está Elí conversando con sus hijos y les está explicando: si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgan. Pero si alguno peca contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos, Ofni y Finés, no oyeron la voz de su padre. Eran rebeldes. Y rebeldía es que a mí no me importa lo que me diga mi papá. A mí me vale 5 lo que me diga mi mamá. A mí me vale 0 lo que las autoridades establecidas por Dios hagan o digan. Los hijos de Elí no se sometieron ni a su papá ni a su sacerdote. Muy seguramente no supieron establecer la diferencia entre el papá y el sacerdote, y eso lo llevó a ser muy familiares con el sacerdote y con Dios. La excesiva familiaridad con Dios es peligrosa, porque me puede llevar rápidamente a encontrarme en un lugar de mucha irreverencia. Así que por favor, recuérdeme las 5 expresiones de la impiedad en los hijos de Elí. Número 1, no tener temor de Dios. Número 2, ¿qué? Despreciar a Dios. Número 3, blasfemar a Dios. Número 4, cometer inmoralidad sexual. Y número 5, ser rebelde. Ahora vamos a hablar de los padres. ¿Cómo se expresa la permisividad de los padres en la relación con sus hijos? Le di 5 palazos a los jóvenes. Es justo que ahora le dé 5 palazos a los padres. ¿Cómo se expresa esa permisividad en los padres? Primera de Samuel 3:13.
Sí, los hijos de Elí han blasfemado contra Dios, pero Elí no los refrenó. Así que, ¿cómo se expresa esa permisividad? Número 1, al no refrenar ni estorbar a los hijos en su pecado. ¿Seré yo permisivo? Pues si usted ve a su hijo pecando y usted no lo refrena y usted no lo estorba, usted es permisivo. Por ejemplo, usted lo ve mintiendo. Ay, es que yo dije tal cosa. Y ante el papá, uy, buena, chino, qué sabiduría. O como alguien me dijo esta semana, no, eso yo le paso un billetico ahí y entonces yo le dije, eso se llama soborno. No, yo le paso un billetico y el policía no me lleva. Claro, se lo lleva para el hueco, para la cárcel, por soborno. Yo soy responsable de estorbar y de refrenar a nuestros hijos espiritualmente. Me he dado la tarea con los niños, con el corazoncito, con los chiquitos de la iglesia, saludarlos. Y ahí sí no me saludan. Se llevan una cantaleta ya en el cuarto de la confrontación. Pero tremendo, porque yo hablo con ellos y ¿sabe qué? Ahora vienen y hola pastor, hola pastor, hola, bendiciones, porque es increíble. Esos piturritos tiernos, lindos, indefensos, inocentes. La mamá o el papá le dice, saluda al pastor. Y antes los papás como, ay, disculpe pastor. No, usted tiene que refrenar a su hijo. Ahora yo estoy aquí para apoyarle. Yo estoy aquí para ayudarle, pero usted tiene que hacer su tarea y hágalo ya y ahora. No espera que sean jayanazos porque va a ser más difícil. Entonces, ¿cómo se expresa esa permisividad? Al refrenar y al estorbar a los hijos al no hacerlo. Bueno, muy bien. Ahora, esa permisividad también aplica con el pecado propio, ¿no? Porque a veces somos permisivos con nuestro propio pecado y si andamos molestando y estorbando el pecado de los demás. Yo no estoy diciendo que usted los discipline con violencia, nunca. Pero quíteles privilegios. Porque hay algunos padres que me dicen, no, imagínese, se fue, lleva 15 días por allá con la novia. Le dije, sí, que es que paseando. ¿Y quién le dio la plata? Ah, pues pastor. Alcahueta, permisivo, y por eso se levantan hijos sin freno, sin control, sin capacidad de detenerse debido a la permisividad de sus padres. ¿Cómo se expresa la permisividad? Número 2, al ser pasivo en el ejercicio de su autoridad. Mire qué tremendo. Primera de Samuel 3:13. El Señor hablando le dice, yo le mostraré a Elí que juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe. O sea, Elí lo sabía. O sea, una cosa es que, uy, yo no tenía ni idea de lo que mi hija o de lo que mi hijo hacía. Pero otra cosa es que yo sabiéndole y no hago nada. No ejerzo autoridad. Él sabía el mal proceder, pero no hacía nada. Número 3, esa permisividad se expresa al estar más enfocado en la reputación de los hijos que en su pecado. Eso es tremendo. Esto lo vi esta semana. Yo había leído la historia de Elí, pero no me había dado cuenta tal vez de este detalle. Primera de Samuel 2, 23 al 24. Pues resulta que el papá muy amorosamente, muy lindamente, era como flemático, se sienta con los hijos y les dice, hijitos, yo escucho que han hecho cosas feas, malas. ¿Por qué hacen esas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena la fama que yo oigo
pues hacen pecar al pueblo de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Él estaba más preocupado de que sus hijos tuvieran buena fama delante del pueblo, buena reputación delante del pueblo, pero no estaba comprometido en corregir su pecado y el andar equivocado de ellos en relación a Dios. Esa es una forma de expresar permisividad en un padre. Ahora, ¿por qué él habló con ellos? Porque la Biblia dice, él oía. Él no dice, la Biblia no dice, él oyó, como que de repente uno oye y actúa. No, él oía. ¿Qué significa? Que ya la gente le decía, oiga, mira a sus hijos, oiga, mire que es que tomaron a una de mis hijas y se la llevaron y la acostaron allá y usted no hace nada. Y oía tanto que dijo, oiga, venga, hablemos, venga. Y le preocupaba era lo que la gente decía de ellos y guardar su reputación, pero no corregir su pecado. Porque la reputación vale cero comparado al pecado que trae muerte. Por eso digo, ¿cómo se expresa esa permisividad? Al estar más enfocado, más preocupado en la reputación de los hijos que en su propio pecado. Y cuando uno no hace esto, uno termina siendo participante del pecado de sus hijos. Y de alguna manera termina cubriéndoles y tapándoles. A veces uno los llama por amor, pero el amor busca lo mejor para el otro. El amor no evita conversaciones difíciles. Cuando yo hable con usted y tengo una conversación difícil con usted, es un acto de amor. Porque si no me importara, pues lo dejo y ya. Ahora, si su actitud es correcta, esas conversaciones van a seguir provocándose para ser edificados en la relación. Si su actitud es una actitud de rebeldía, de yo hago lo que se me da la gana, ya usted se verá con el Señor. Y lo hablo en los jóvenes en relación a sus padres. Sus padres los corrigen, pero si usted no les obedece, entonces usted tendrá que verse cara a cara con Dios, porque usted no respetó, se saltó los instrumentos que Dios puso en orden para ajustar su caminar. Número 4, ¿cómo se expresa la permisividad en los padres? Al idolatrar a los hijos. En 1 Samuel 2:29 el Señor viene a Elí y le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Los has hecho engordar con lo principal de las ofrendas de mi pueblo. O sea, terrible la permisividad de Elí con sus hijos. Ahora, ¿ama usted a sus hijos? Debe ser así. Pero mucho cuidado, no puede haber idolatría hacia nuestros hijos. El pecado de la idolatría es un pecado terrible porque es quitar a Dios del trono y sentar allí a nuestros hijos. Y el corazón del hombre, como es una fábrica productora de ídolos, suele colocar personas en ese trono. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Estar examinando y quitar esas personas y asegurarnos de que en el trono esté sentado el único que es digno, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso usted escucha, algunos no entienden cuando padres o madres decimos, entregué a mis hijos, aunque debemos hacerlo permanentemente, pero hay un momento donde esa entrega tiene que ser tan real, tan genuina, y es un momento donde nosotros los bajamos de ese pedestal donde hemos permitido que se encaramen, porque cuando ellos son ídolos, terminan gobernando sobre el proceder de los padres. Hay padres que se han ido de la iglesia por seguir la voluntad de sus hijos idolatrados. Ellos no quieren, ellos saben que esa no es la voluntad de Dios, pero terminan haciéndolo. Es una idolatría expresada en un supuesto amor, pero es un amor
dañino. Es un amor tóxico, absorbente y enfermizo. Número 5, ¿cómo se expresa la permisividad en los padres? Al descuidar la visión de Dios como sacerdote de mi familia. Primera de Samuel 3, versículos 1 al 2, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba y no había ¿qué? Visión. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, desde allí ejercía el sacerdocio, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Cuál era el problema de Elí? Estaba perdiendo la visión. Ahora, y no me refiero solo a la visión física, sino lo más importante, la visión que Dios le había entregado para que él fuera sacerdote de su casa. Él no solamente era ya viejo, había perdido la visión, se la pasaba acostado. Por eso es que el pueblo estaba sin Dios, sin ley, sin orden, porque no había un sacerdote que les predicara, que les aconsejara, que les trajera la palabra para que ellos corrigieran su caminar. Por ejemplo, perder la visión de Dios en un papá como sacerdote, permitir que sus hijos no vengan a la iglesia, permitir que ellos participen de las cosas de este mundo. Si usted enseña eso a sus hijos mientras son pequeños, como la Biblia lo afirma, instrúyalos y cuando fueren grandes, usted no tendrá que estorbarlos. Pero por eso hágalo ya. Y si no lo hizo, pues pida a Dios la sabiduría y la misericordia y empiece a intervenir. Pero hay cosas que usted no puede negociar. Mientras ellos vivan en su casa, estén bajo su tutoría, bajo su custodia, así tengan 18, 20, 21 profesionales, deben sujetarse a la autoridad de su casa, a sus padres. Y si no, vuelvo, insisto, quítele privilegios. Porque así opera el Señor con nosotros. La Biblia dice: el hijo a quien Dios ama, Dios disciplina. La disciplina es un acto de amor. Claro, se pueden enfurecer, se pueden enfadar, pueden tomar actitudes, pero a la postre, un día dirán: papá, mamá, gracias por corregirme, gracias por estorbarme, gracias por decirme eso que yo no quería escuchar, pero tuviste la valentía, el valor de decirlo, de confrontarlo, de decírmelo en la cara. Ahora, usted sabe cómo terminó esta familia, ¿no? Los tres mueren el mismo día en un atentado militar, podemos llamar, en un encierro de parte de los filisteos. Muere Elí, estaba tan gordo y tan pasivo que se cayó de para atrás y se desnucó. Y también mueren sus dos hijos, Ofni y Finés. Pero quiero terminar con esto. Más allá de la muerte física, creo que la peor consecuencia que vino en el tiempo del sacerdocio de Elí y de sus hijos fue el nacimiento de Icabod. Diga conmigo, Icabod. Icabod fue el nombre, y eso lo encontramos en 1 de Samuel 4, 19 al 22. Fue el nombre que le colocaron a un bebé recién nacido. ¿Y por qué le colocaron Icabod? Porque Icabod significa que un día la presencia de Dios estuvo en Israel, pero que el día en que nació el niño, esa presencia se fue. Y eso sí es preocupante. Que se hable de familias sacerdotales, que se hable de familias que caminan con el Señor y que de repente, debido a la impiedad de los hijos y de la permisividad de los padres, un día Dios diga: ya no me toman en cuenta, ya no soy el centro,
ya no obedecen mis mandatos. Entonces, ¿qué hago aquí? Y entonces un día Dios decide irse. Y eso pasó en Israel. Fue arrebatada el arca del pacto, que representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Y ese niño creció con ese nombre, Icabod. Y siempre que el pueblo de Israel se refiere a Icabod, recuerda ese día tan terrible, tan trágico, tan desastroso para toda la nación, para el pueblo impío, para los padres permisivos. Icabod, Dios ya no está, estuvo. Y yo levanto mi oración con temor profundo para que ese Icabod nunca se instale en mi vida, para que nunca se instale en mi casa, para que nunca se ha puesto sobre la iglesia. Que Dios diga, ¿para qué ir allá al corazón del Padre si allá cada uno hace lo que bien le parece? A Él le gusta estar en un lugar donde es tomado en cuenta, donde es honrado. Responsabilidades de los hijos y de los padres que, al no ser tenidas en cuenta, llevan a la impiedad y terminan haciendo que la presencia de Dios se vaya de un lugar. Y así hay muchas personas. Se sienten que Dios ya no está con ellos, que la presencia de Dios se fue. Y mi propósito no es traer condenación, sino que cada uno pueda hacer una reflexión íntima y personal delante del Señor y preguntarnos: ¿dónde dejé que fuera tomada el arca? Que el enemigo capturara lo más precioso y lo más valioso que podemos tener como creyentes, la presencia del Señor. Nos ponemos en pie. Y quiero que tome unos instantes allí para examinar su corazón. La palabra ha sido predicada, pero ahora permítale al Espíritu Santo que la palabra sea ministrada a su propio corazón. Ese es el tiempo donde el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es el tiempo donde el Espíritu Santo dice: bueno, ya hablé de esto, pero ahora quiero particularmente mostrarte los cambios, los ajustes que yo demando de ti. Y escucha la voz del Señor. Primeramente quiero orar por los jóvenes. Quiero orar por aquellas personas que tal vez dicen: está incubándose la impiedad en mi corazón. Y en el nombre de Jesús yo oro para que a través de la palabra de Dios, no de la predicación de un pastor, sino de la palabra de Dios que ha sido proclamada en esta mañana, la impiedad pueda desprenderse de su corazón, pueda desarraigarse de su interior. Y en el nombre de Jesús yo quiero que usted, por favor, ore conmigo y diga: Señor Jesús, yo te pido perdón por la impiedad en mi vida, en mi casa, en mi ciudad y en mi nación. Suplico con todo mi corazón que desarraigues de mi interior toda impiedad. Y perdóname, perdona mi casa, perdona mis hijos, perdona mi hogar, Señor, por no tomarte en cuenta, por no tener temor de Dios. Perdónanos, Señor, por menospreciar los asuntos divinos, por no darle valor a los mandatos espirituales. Perdónanos, Señor, por ser rebeldes a la instrucción sacerdotal, por ser rebeldes a la autoridad que tú estableciste en nuestras vidas. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, por darle lugar a la impiedad, Señor. Perdóname por ser profano. Perdóname por vender lo espiritual por un plato de lentejas, por un momento que satisface mi carne. Perdóname por el dolor que he provocado en casa a mis padres, a mis otros hermanos, el mal ejemplo que les doy.
Perdóname, Señor, y que esta mañana sea una mañana donde pueda ser removida plenamente de mi corazón cualquier influencia de la impiedad. Renuncio a toda impiedad, la echo fuera de mi vida y atamos y encadenamos ese espíritu de impiedad y le ordenamos que se vaya fuera en el nombre de Jesús y que desarraiga del corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta mañana. Vamos, todo el mundo allí en el proceso. No se deje distraer por nada. Es un momento de estar revisando su corazón y como padre, venga delante del Señor y diga: Señor, yo renuncio a la permisividad y te pido perdón porque muchas veces por no provocar una confrontación o una situación difícil he dejado pasar. He pasado por alto los pecados de mis hijos. Tú me los has mostrado, yo lo sé, pero yo los he dejado pasar por alto. Perdóname, Señor, por no estar permanentemente estorbándolos, refrenándolos, preguntándoles cómo está su vida espiritual. Perdóname porque no los veo nunca orando y tampoco les pregunto. No los veo nunca leyendo la Biblia y tampoco les pregunto. Perdóname por ser permisivo con mi casa, Señor. Perdóname por ser un idólatra de mi hijo, de mi hija. Los amo, son hermosos, son preciosos, son grandes bendiciones, pero son tuyos. Y yo no me puedo encaprichar con algo que tú me has dado, cuando el trono de mi corazón es exclusivamente para ti. Perdóname por asignarles un lugar. Perdóname porque antes de consultarte a ti, les consulto a ellos. Perdónanos, Señor. Y quiero que esta mañana sea la oportunidad para que usted pueda entregar sus hijos al Señor. Entréguelos, póngalos en las manos del Señor. Renuncia a que se establezcan en el lugar de Dios en su vida. En el nombre de Jesús, perdóname porque he cuidado tanto su reputación, pero no me he enfocado en su pecado, que le traerá muerte, que le traerá consecuencias terribles como la que vivió el pueblo cuando el arca, cuando la presencia de Dios se marchó de ese lugar. Señor, yo te suplico que Icabod no sea declarado en los lugares celestiales en ninguno de nosotros. Señor, santificamos la iglesia en esta mañana, santificamos los jóvenes en esta mañana, santificamos los hijos de cada familia representada en esta mañana. En el nombre de Jesús santificamos a cada persona, santificamos la iglesia, santificamos el corazón del Padre, santificamos el servicio, los levitas, Señor, el sacerdocio de esta casa. Santificamos, Señor, los ministros de alabanza. Santificamos, Señor, los profesores formados para servir de el corazoncito. Santificamos, Señor, a los intercesores. Santificamos la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, y pedimos perdón por la blasfemia, por las palabras violentas que han salido de nuestra boca, por los pensamientos impíos que han brotado en la mente. Perdónanos. Y ese mismo reclamo que le hiciste a Elí, quizás me lo hagas a mí en esta mañana. Me has despreciado, no los refrenaste, no los estorbaste, y ahora mira dónde están. Por eso, Señor, suplicamos misericordia. Yo suplico que el papá y la mamá se pongan de acuerdo para no permitir que la impiedad se establezca en casa, Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro para que los jóvenes tengan un corazón dócil y puedan venir a sus padres y decirle: se van a hacer las cosas que ustedes ordenan. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. Ya no se trata de lo que yo quiera como hijo, sino de lo que Dios ha establecido en su palabra. Que como iglesia nos podamos someter. Oramos, Señor, que con tu sangre tú limpies el corazón de toda impiedad, Señor, y que seas quebrantando el poder de esa impiedad en nuestras vidas, y que tu presencia de nuevo sea nuestro deleite. Que el vivir en tu presencia y el portar tu presencia se vuelva la obsesión permanente en nuestro corazón, en nuestras vidas.
Bendice cada familia, Señor, acá representada. Bendícenos, Señor. Te necesitamos. Criar no es nada fácil, más en estos tiempos peligrosos. Pero tenemos al Espíritu Santo. Contamos con su ayuda. Contamos con la palabra. Ayúdanos, Señor, a ser padres como tú. En el nombre de Jesús. Amén.